Edad contemporánea. La Edad contemporánea es el periodo histórico que abarca desde el año 1789 con la Revolución Francesa hasta la actualidad. Sin embargo, algunos consideran que este periodo llega hasta el siglo XX y denominan el periodo más actual como la Edad moderna tardía, caracterizada por las sociedades globalizadas. Sin embargo, aún se carece de perspectiva histórica para poder identificar el hecho que habría iniciado esta nueva era. La época contemporánea desarrolla hasta el máximo toda una serie de elementos que se habían venido gestando en el periodo anterior. Se consolidan los estados nacionales y muchos países que no habían logrado su unidad política la alcanzan. La producción deja de ser fundamentalmente para el consumo local para transformarse básicamente en una economía de amplio intercambio. El taller con su trabajo manual cede el lugar a la fábrica equipada con máquinas. El pensamiento humano, en sus enfoques científicos, filosóficos, artísticos, entre otros, es cada vez más audaz y más ágil. En el aspecto político, se implantan sistemas parlamentarios en varios países y queda aboleada el absolutismo monárquico. El mismo, en el mundo, se integra en una unidad en que cualquier acontecimiento importante que tiene lugar en alguna parte afecta rápidamente a todos los países. Al mismo tiempo, aumenta la contradicción y conflicto que desemboca en las dos guerras mundiales. En la crisis económica y en las revoluciones del presente siglo hay una indudable relación muy compleja entre todos estos diversos aspectos de la vida contemporánea y que se manifiestan en grandes inquietudes, en conflictos y en progresos. La época contemporánea se caracteriza por varios acontecimientos que marcan un cambio y desarrollo para la vida como la conocemos hoy en día. Hablemos sobre algunas de estas. La Revolución Inglesa. La monarquía como forma de gobierno fue perdiendo terreno ante la república, debido al avance de los principios como la división de poderes, el periodo en los cargos de gobierno y la soberanía popular. En general, donde la monarquía sobrevivió lo hizo bajo la formación constitucional o parlamentaria, en la cual el rey es jefe del Estado pero no jefe del gobierno. Esto recae en un presidente o un primer ministro según cada caso. Con relación a esto, la situación en Inglaterra se agrava cuando los comerciantes chocan con la presencia absolutista de los reyes. Ya no quieren una defensa contra el feudalismo, sino participar en el gobierno. Con la muerte de la reina Isabel, la reina virgen, en el año 1603, sube al trono Jacobo I de la casa Estuardo, quien hace a un lado el parlamento e intenta la paz con España, lo que perjudica a los comerciantes ingleses que estaban rivalizados con este país. Pero el asunto empeoró con su hijo Carlos I, quien reinó sin parlamento durante varios años e intentó en Escocia introducir el anglicanismo. Esto provocó una revuelta y en vista el rey reúne al parlamento en el año 1640, lo que no resultó bien, ya que estos exigían que el rey respetara las leyes y el parlamento. En cambio, el rey lo ignoró y disuelve el parlamento. Luego, con la derrota de los escoceses, lo vuelve a reunir, pero esto no sirvió mucho. Ya los nobles estaban disgustados con la actuación del rey. Y para mantenerlos a raya, intenta apresarlos, lo que resulta en la estalla de una lucha armada. En el año 1645 triunfa la revolución con la retirada del rey a Escocia, pero el gobierno de lo vende a los revolucionarios en el año 1643, lo que resulta más tarde en su ejecución. Ya luego se establece la república con Oliver Cromwell como una figura importante de este movimiento, y con un golpe de estado toma el control del poder. ¿Qué sucede? Que a su muerte su hijo toma el control, pero no con la misma fuerza. En vista de esto, el Parlamento decide establecer la monarquía nuevamente en el año 1660. A raíz de esto, Inglaterra deja de ser un país feudal y predomina la burguesía. Este cambio y las necesidades de la época posicionan a Inglaterra como la primera potencia mundial. Otro suceso importante es la independencia de los Estados Unidos de América. La colonia inglesa en América había prosperado desde los primeros años. Estaba lleno de comerciantes, campesinos y aristócratas de diversos lugares de Europa.
La mayoría de los colonos apoyaron a Inglaterra en diversas guerras, y una muy importante fue cuando tomó Canadá y el Valle de Mississippi, pero sin embargo no la agregó a los nuevos territorios para trabajar, provocando el disgusto de sus colonos. Pero esto no terminó aquí. Aumentó también los impuestos para pagar sus gastos. Otro suceso también es cuando decide implementar leyes que perjudican el comercio cuando restringen la producción de azúcar. A raíz de estos sucesos se crea la necesidad de desligarse de Inglaterra, ya entendiendo que cada incidente perjudica más a los colonos. Entonces, para 1773 comienzan los choques más violentos y el año siguiente se crea el Congreso Constitucional, que reconoce al rey pero que pide respetar las leyes y los derechos. Pero esto de nada resulta, pues los actos violentos no cesan y los disgustos siguen vigentes. Ya cuando se no pudo más, se tuvo que declarar la independencia el 4 de julio de 1776, redactada por Thomas Jefferson, en la cual se especifican los actos de negligencia del rey ante la colonia. Se nombra a George Washington como comandante de los ejércitos y así se arma la lucha con el miedo, pues se conocía que Inglaterra tenía un mayor ejército con más entrenamiento, pero esto poco sirvió, ya que la audacia de Benjamin Franklin, representando a los colonos en las cortes de Francia y España, para su apoyo, lo cual no pudieron negar, era una oportunidad para debilitar a su enemigo Inglaterra y romper el dominio que tenía este en el mar. Así, en el año 1781 se derrota a la Armada inglesa e Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos. Este suceso trae un aire de liberación a las otras colonias y sin saberlo Francia y España le estaban dando también ese aire, pues si ellos pueden liberarse, nosotros también. Otro suceso es el capitalismo. El capitalismo se transforma en el nuevo sistema económico global con la desaparición del feudalismo. La revolución industrial. Desde la Edad Moderna se realizaban los trabajos en talleres con un personal. Todo esto cambió con el aumento del comercio y la necesidad de hacer el trabajo más rápido, y fue fácil sustituir a los empleados por máquinas que harían más trabajo y en poco tiempo. Esto provocó que el campesino ya no podría hacer sus alimentos, sino tendría que prestarse para un salario y comprarlos. Esto aumentó el comercio y facilitó también la industria, pues más personas pasaron del campo a las zonas urbanas. Las sociedades estatales. Característica de la Edad Moderna fue reemplazar a la sociedad de clases con grupos separados, ya no por su nacimiento, sino por su capacidad de consumo y disposición de capital. En este contexto desapareció la nobleza, luego de que las leyes constitucionales declararon suprimidas las prerrogativas de sangre y nacimiento. Los acelerados cambios tecnológicos en los ambientes. ¿Qué sucede con la creación del ferrocarril, los aviones y barcos transatlánticos? Las personas pudieron viajar pues a más lugares y las inmigraciones se fueron expandiendo. En cuanto a la religión, se vio más frecuente la tolerancia global y el libre culto, pues el pensamiento cambió y las tradiciones igual. Otro importante suceso es el de las guerras. Y como todo siglo no puede pasar sin una guerra, y esta no sería la excepción. La Primera Guerra Mundial, una guerra que involucró a varias potencias y que dejó pues muchas muertes y países en la ruina, al final se formaron tratados de paz que al final no dejó a nadie contento, y con una guerra fría de por medio pues no había mucho. Así se creó la otra guerra mundial, o sea la segunda. Al aplacarse la guerra se crea una guerra fría, sin conflictos y armados, pero que aún tenía sus tensiones. Al final se crea la ONU para que haga como una paz, que al final se hace, pero pues a poco. Esto deja a algunos países como Estados Unidos al frente de las potencias y a otros como la Unión Soviética en mal estado tanto económico como político. Otros sucesos importantes son los avances, como son la tecnología. En específico, el Apolo 11, que fue lanzado el 16 de julio del 1969. Este suceso marcó una importancia y un avance en la tecnología para el hombre.
Otro importante suceso, que creo que sería el último, es el Internet. Para 1991, el Internet se utilizó de forma masiva. Con el Internet llegan una amplia zona de diversos aspectos, como la educación. Con el Internet los libros son un poco desplazados, aunque aún se siguen utilizando, pero es mucho más fácil con el Internet. También conocer de otros lugares sin tener que viajar, el Internet te lo ofrece. Como otras diversas zonas, el Internet es una parte sumamente importante de lo que es la edad contemporánea, porque se moderniza, la mente del hombre cambia y todo lo que tiene que ver con él. Esto está aquí, estos son algunos aspectos importantes. La verdad es que la etapa contemporánea es mucho más extensa, pero yo quise resaltar estos que me parecen muy importantes. Si te ha gustado el video, por favor déjame tu like y recuerda que si quieres más, solo sígueme.